Buen día, mi nombre es Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Soy la directora de Andarse Escuela, desde donde acompaño a personas y grupos para animar el viaje hacia la soberanía interior. Quienes quieran mayor información pueden ir a la página web www.lucerobonillagdegato.wordpress.com. El título de este episodio es Envidia. Mejor no despertarla, más bien despertar. Segunda parte. Quisiera empezar mencionando un par de cosas que me hicieron caer en cuenta con sus retroalimentaciones que sigo valorando mucho. Primero que la envidia sí es una emoción que sentimos, pero que nos sentimos mal por sentirla. No quiero sentir esto, decimos. Y ya ese rechazo es doloroso. Así que quiero volver a insistir que lo que sentimos tan solo es una herramienta para poder saber qué hay en la mente y así poder limpiarla. Así que darse cuenta es un paso muy importante, no hay que despreciarlo. Es súper que nos demos cuenta. Y segundo, que hay una manifestación habitual de envidia que no mencioné y que no es solamente esa de sentir molestia frente al logro de los otros, sino esa de sentir alegría, un fresquito como dicen, cuando al otro las cosas no le salen bien. Y es cierto, esa también es bastante común. Tengo que decir que me alegra inmensamente que estén teniendo el valor de mirar hacia adentro y reflexionar sobre estas cosas de las que no suele hablarse corrientemente, porque justo esa es la tarea. Como bien lo expresó Carl Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad, haciéndose cargo de su oscuridad. Hoy vamos a continuar con este tema. Recapitulando lo compartido en la reflexión anterior, la cual afirmaba que contrario a lo que dice el dicho popular de que envidia es mejor despertarla que sentirla, yo animaba y afirmaba que es importante sentirla para así poder entender su naturaleza, en qué se origina y cómo es que nos va afectando a nosotros y en el mundo de las relaciones para animar el cambio, para despejar esta ilusión en la que se fundamenta. Ahora, falta una parte del dicho, esa partecita de que entonces la envidia habría mejor que despertarla. Soy una observadora juiciosa y como a veces también trabajo con niños, pues ya con ellos tengo los ojos más abiertos y en ellos ya uno se puede dar cuenta de este tipo de comportamiento. Al niño le compran un juguete nuevo y se pasea frente a los demás como diciendo, mira, yo sí y tú no. Mira, soy especial. Mira, soy diferente. Los vemos y decimos, ay, niños. Pero lo curioso y a veces confrontante es que el comportamiento adulto muchas veces no está lejos de parecerse a ese en el que nos mostramos indulgentes, como si fuera una cosa ya superada por el mundo adulto. Y no, el caso es que sí ocurre, solamente que de maneras más sofisticadas, puesto que tenemos un abanico mucho más amplio de posibilidades para decirle al otro, yo sí y tú no. Ahora, la primera pregunta con la que empiezo es, ¿cuál es la razón que tendría alguien para querer despertar intencionalmente esta emoción en otros? Y siento que la causa es exactamente la misma que estimula a sentirla, es decir, la inconsciencia misma, el desconocimiento de lo que entraña ser humano, que va mucho más allá de si tenemos o no, de si hacemos o no, si ocupamos tal posición o no. En otras palabras,
sentir envidia y querer despertar la envidia se fundamenta en el estar enajenados de nosotros mismos y necesitar que sean otros los que nos den la validación, el valor. Así que uno podría deducir que quien desea despertar esta emoción intencionalmente en otros es alguien que está sufriendo, que sufre y que está buscando un sustituto, una máscara, una imagen que le represente como alguien especial y distinguido y que al mismo tiempo le permita esconder esta creencia de carencia. Y si ese alguien logra tener éxito en despertar esta emoción en otros, es porque esos otros se corresponden con la misma creencia. Es decir, comparten mutuamente que lo que le da valor a alguien, a un ser humano, está fuera de él o ella, es decir, los objetos de su experiencia. Y ojo que esto no quiere decir que no podamos desear cosas ni experiencias. Aquí lo importante, vuelvo a insistir, es examinar si la motivación surge de sentir que nos estamos quedando rezagados en esta carrera de personalidades de ser los mejores. Carrera, por cierto, frenética y donde nunca nada será suficiente y al final nos irá dejando en estado de vulnerabilidad, desgaste y desconexión. O si la motivación surge en expresión plena de asumir lo que somos y desenvolver nuestras capacidades. Hay que examinar de dónde viene la motivación para querer, ¿no? Y para hacer cosas y para tener cosas. Ahora, hay otra situación que me parece muy importante destacar, porque en lo personal la he sentido como una materia de vida. La viví desde muy joven. Y también la he encontrado en muchos de los acompañamientos que hago. Y es que frente a la expresión libre y genuina de ser, otros sientan envidia, sin que esa sea la motivación. Y cuando uno es muy joven, ingenuo e ignorante, esto se sufre y se gestiona a veces equivocadamente. Por mi personalidad y por los complejos de aquellos tiempos, frente a esas miradas furtivas, incluso directas e iradas, respondí no manteniendo en alto la cabeza, sino todo lo contrario. Me asusté, me encogí, me llené de ropas, de ropajes, para que no me vieran, para no llamar la atención, andando de puntitas para no molestar. Y otros me han hablado de la misma sensación, ¿no? Usando otros símiles, que se metieron en la caja de los zapatos, que se fueron al rincón olvidado de San Alejo, que se metieron debajo de la cama, que empezaron a vivir en el piso de abajo. Y con referencia a esto, yo tengo muchos recuerdos, pero les cuento una que ilustra el atasco en el que vivía. Una vez frente al puntaje de una evaluación importante relativamente en el área académica, una compañera de estudio de años, cuando se dio cuenta que yo había obtenido un puntaje mayor, no pude evitar empezar a llorar, airada. Y saben, cuando la vi llorar, en lugar de preguntarme por la extrañeza de ese comportamiento, lo que deseé internamente fue haber sacado menos, despojarme del logro, despreciar el resultado, renunciar a la dicha del momento, hacerme menos. Y bajo ese patrón, aparentemente tan plausible, tan bueno, tan bondadoso, viví muchos años, no queriendo despertar la envidia y viviendo así por debajo de mis posibilidades. ¡Qué error! Pasaron años hasta que pude ser consciente que yo había venido a ser quien era. Esa era mi tarea y que no me correspondía hacerme responsable del mundo emocional de nadie, a menos que se tratara de un niño. La responsabilidad era sobre mi propio mundo emocional, de sentimientos,
de creencias. Y también era responsable de mis recursos, de mis habilidades, de mis capacidades, de mi potencial. Y que mi tarea era aprender a administrar esos recursos para poder vivir mejor. Y el camino no fue fácil, pero me determiné y lo asumí con valentía. Quitarme capa tras capa. Tantas eran que me asfixiaban y no me dejaban respirar. Tuve que aprender a ver lo que era y no lo que quería ver. Y esto aplicaba para mí y para el mundo de las relaciones. Tuve que tomar distancia cuando fue necesario de algunas personas. Tuve que aprender a decir no. Tuve que llenarme de confianza para irme dando el permiso de ser, poder expresar sin sentir culpa, valorando el poder dar y también el poder recibir. Y ahí voy aprendiendo a vivir cada vez más desde el corazón, donde cada vez siento más está la fuerza para poder ser. En conclusión, envidia es mejor no despertarla, tampoco hay que despertarla. Es mejor despertar de la ilusión que nos hace pensar que cuando alguien se destaca por una habilidad o por poseer algunos recursos, talentos, es mejor o es más valioso. Cada ser humano lleva en su interior un potencial inconmensurable. Cada quien cuenta con unos recursos, dones y habilidades. Algunos los desarrollan, otros no. Y eso es una elección y una responsabilidad de cada quien. Quienes desarrollan ese potencial maravilloso. Y los que no, son los que están más tendientes a hacerse correspondiente con este tipo de emociones, a sentir estas emociones. Así que la propuesta que les hago es, ¿qué tal si en lugar de seguir con esta programación cultural que nos estimula a despertar la envidia de otros o a envidiar, después de haber entendido en parte que es un producto de haber falseado lo valioso, nos recordamos? Y cada vez que veamos el logro de otros o el propio, dirigimos y despertamos voluntariamente nuestra atención para valorar y admirar lo que es ser humano. Ahora, la pregunta o las preguntas con las que quiero dejarlos es, ¿qué tal si examinamos cuál es la motivación real, genuina, de querer lo que queremos? Ya sea en el mundo de las cosas, de las personas, de los oficios. Y otra, ¿cuántos de nosotros estamos deformando la vida para hacerla caber en este estrecho molde de una cultura que ha despojado al ser humano de su auténtico valor? ¿Cuántos de ustedes están deformando su vida para poder caber en ese? Bueno, un abrazo con el corazón y con mi deseo porque vivamos una vida con plenitud. Gracias.